Hola a todos, ¿cómo están? Este es el primero de 4 videos que vamos a estar subiendo con el contenido del módulo Liderazgo y Gestión de Organizaciones Juveniles. El título de esta primera clase es Mentoría Intergeneracional. Vamos a definir qué es lo que queremos decir con el título de esta clase, qué es mentoría, qué es un mentor. ¿Qué significa que sea intergeneracional? Lo primero para explicar es que esto se denomina de esta manera porque uno de los desafíos al que nos enfrentamos la mayoría de los líderes juveniles es tener que conectarnos con distintas generaciones. Muchos de nosotros trabajamos con adolescentes de 11, 12 años y también posiblemente tengas en el grupo, o si no lo tenés, el desafío es que estemos preparados para recibir y para tener jóvenes de 20 años, de 25, matrimonios de 30 años. Cualquiera de todos ellos muy posiblemente vivan realidades distintas, lleven su vida de manera distinta, tal vez muy distinto a cómo la llevas vos. No sé, de repente vos sos un líder de jóvenes que tiene 20 años, 25 o 30. La cuestión es que el desafío es intentar conectar más de una generación para que juntos podamos servir como uno solo a nuestro Dios y en el cuerpo de Cristo. Entonces, ese es el desafío de la mentoría intergeneracional, que además es muy útil para la iglesia en general. Sí, que bueno es que todos en la iglesia, a pesar de las edades, a pesar de los contextos que nos toque vivir a cada uno, de acuerdo a nuestra edad o el momento de nuestra vida, podamos conectarnos y bueno, servir como un cuerpo a nuestro Señor. La mentoría intergeneracional busca mediante algunos consejos y algunas puntualizaciones esto: prepararnos a nosotros, los líderes, para ser buenos mentores y generar discípulos que mañana puedan encargarse del liderazgo como lo haces vos, y si es posible mejor de cómo lo haces vos y cómo lo hago yo. Eh, Hay una viñeta que ustedes van a ver en el material que se les va a pasar también por redes sociales o por correo electrónico, en el que van a ver un dibujo y dos personas, una de cada lado, mirando un número. El número para uno es un 9 y para la otra persona es un 6. Cualquiera de las dos personas tienen razón, simplemente están mirando las cosas de distintos puntos de vista, de distintas ópticas. Y esto pasa muchas veces en la vida de la iglesia, y en la vida de las personas, en la vida de los grupos sociales. Muchas veces más de uno tenemos la razón, pero desde el lugar en el que lo estamos mirando. Por lo tanto, la cuestión a veces no es tratar de hacer entender al otro que yo tengo razón o cuál es mi punto de vista o cómo se hacen las cosas en la iglesia, en el liderazgo y demás, sino tratar de saber y conectarnos con el otro y entender desde qué lugar él mira, desde qué lugar él o ella opinan, desde qué lugar está teniendo su observación de la realidad que toca vivir. Entonces siempre lo importante es poder conectarnos y poder ponernos de alguna manera en el lugar de la otra persona, ¿sí? En el lugar de, en este caso vamos a estar hablando de liderazgo, en el lugar de la persona que yo estoy liderando, del lugar de la persona con la que yo estoy trabajando. Sobre todo manteniendo una cosa clara, que es lo que queremos dejar en estas clases pautados, que es la generación de otros líderes, ¿sí? La mentoría intergeneracional puede beneficiar a la vida de la iglesia, la expansión y la extensión del reino de Dios, conectando generaciones, ¿sí? La iglesia hoy día necesita, es importante
tener mentores dentro de la iglesia. Los mentores son la llave principal para el inicio del líder en el ministerio. Vamos a ir viendo mientras se desarrolla la clase que para que crezca y para que se desarrolle de manera sana, de manera eficaz el ministerio de otra persona, es bueno siempre ser acompañado, su liderazgo o su aprendizaje, de alguien que con mayor experiencia o ya con un camino más avanzado pueda llevarlo de la mano y acompañarlo en las experiencias de liderazgo para ir haciendo sus propias herramientas y teniendo su liderazgo de manera experimental, ¿no? Con aciertos, con errores, de la manera que se vaya logrando, pero la idea no es delegar a alguien algo y soltarle la mano, sino acompañarlo en su crecimiento y en su formación como líder. Vamos a definir conceptos entonces. El concepto de mentoría, en realidad no me quiero detener mucho en esto, más bien lo van a ver en el material. Yo quiero que estas clases por lo menos tengan algunas puntualizaciones importantes, pero de dónde se deriva la palabra mentoría tiene un origen en la mitología griega, en la Odisea de Homero. Mentor era el profesor de Telémaco, hijo de Ulises, quien asumió el rol de guía y consejero en el momento en que su padre partió a la guerra de Troya. Considerado mitad dios y mitad hombre, mitad masculino y mitad femenino, con un fuerte sentido de credibilidad y sabiduría. De ahí viene la palabra mentor. Hay que estudiar un poquitito esta historia, algunos de ustedes capaz que ya lo dieron en la secundaria o lo han estudiado, pero ese es el origen de la palabra mentor. Mentor fue este personaje de la mitología. La mentoría intergeneracional es entonces una experiencia relacional en la que una persona le da a otra autoridad compartiendo recursos dados por Dios. Es un proceso de abrir nuestras vidas a otros, de compartir nuestras vidas con otros, un proceso de vivir para la siguiente generación. En el material van a tener a continuación también algunos ejemplos bíblicos de relaciones de mentoría. ¿Sí? Alguien con experiencia, alguien con un liderazgo desarrollado que acompaña a otra persona a quien le ayuda a desarrollarse también como líder. Hay algunos ejemplos que podemos detenernos en uno por lo menos. En Éxodo capítulo 18 versículos 13 al 27 van a tener por ahí para estudiar la historia de dos personajes que son Jetro y Moisés. Uno es el suegro, es el mentor de su yerno, inculcándole valores ministeriales y estructuras, proveyendo de consejo a tiempo, preocupándose por el bienestar de su aprendiz, previniendo el desgaste del ministerio. Esto es uno de los ejemplos de mentoreo, ¿sí? Vamos a entender en la medida que avancemos que el tipo de liderazgo en el que se mentorea no busca nunca imponer ideas o métodos o formas. El mentor aconseja y acompaña el crecimiento de la otra persona. Siempre hay consejo y acompañamiento en un mentoreo eficaz. 6 principios del mentor intergeneracional. Los mentores disciernen el potencial de los otros aun cuando en ellos hay asperezas. No siempre el discípulo con el que estás trabajando piensa igual que vos o hace las cosas de las formas que las harías vos. Posiblemente tengan algunas diferencias, pero
de alguna manera tenemos que ir conociendo el potencial y las habilidades que tienen nuestros discípulos, la gente que trabaja con nosotros. Seguramente no sea igual a vos, no solamente podrías o deberías elegir para desarrollar un liderazgo a personas que sean copias tuyas, sino que alguien con diferencias en algunas cosas, con vos de una forma distinta que ellos pueden llevar un liderazgo, podríamos ver un potencial en ellos que les permita desarrollar su propio liderazgo. Segundo, los mentores corren el riesgo al patrocinar aprendices en el discipular. Obviamente, hasta que no los ponemos en la cancha, hasta que no les damos oportunidades de trabajar, no sabemos si puede rendir o no. La cuestión está en no abandonarlo, no dejarlo solo e ir probando de alguna manera su potencial, ese potencial que antes le habías visto. Mientras lo acompañas en su desarrollo, vas a poder descubrir cuánto más puede seguir haciendo. Algún riesgo seguramente vas a correr, posiblemente ese aprendiz en algo se equivoque, en algo le erre, y tenés que estar para ayudarlo. ¿Correr riesgos? Seguro que sí. Lo tercero, los mentores desarrollan las buenas cualidades de los aprendices. Un poco relacionado con lo primero. Te basás en lo bueno, en lo destacable que tiene ese aprendiz para a partir de ahí desarrollar sus cualidades de líder. Cuarto, los mentores coministran con los líderes potenciales, proveyéndole por medio de esto tanto experiencias en el ministerio como elevar la condición del nuevo líder. Lo trabajan juntos, estás al lado de él, ministran los dos acompañados. A través de esta experiencia que vos le brindás, le permitís seguir desarrollando ese potencial que en algún momento viste en él. Pero tienen que ser juntos. Es importante en el mentoreo la compañía con el discípulo. Quinto, los mentores sirven como puentes para los aprendices que necesitan ser desarrollados. Y sexto, los mentores sirven de modelo para sus aprendices. Mentoría básicamente tiene que ver con este tipo de cuestiones, con acompañar, con mostrar, con enseñar a través de la experiencia misma cómo ser líder. Una parte importante de tu liderazgo y digamos en la que uno puede evaluar si está siendo exitoso o no, es saber si está pudiendo desarrollar a otros líderes, a otros que trabajen cuando vos mañana te toque hacer otras cosas, te toque seguir desarrollando tu ministerio en otras áreas, o tengas que salir, o te inviten a predicar a otro lado, no se puede suspender la reunión porque vos no estés, no puede depender todo de tu trabajo como líder. Es necesario, es fundamental para el desarrollo del ministerio juvenil, para el desarrollo de la iglesia, que haya bastantes líderes o bastante gente preparada para llevar adelante tu tarea, para llevar adelante la tarea, perdón. No necesariamente se tiene que depender de lo que yo pueda hacer o de que yo esté o no esté, sino que parte de un liderazgo bien desarrollado y bien llevado adelante es la formación de otros líderes. Es muy importante formar un proceso y desarrollar a las nuevas generaciones que vienen detrás de nosotros. Las generaciones que hoy lideran tienen una gran responsabilidad y es instruir y guiar a las nuevas generaciones a un ministerio exitoso y saludable. Permití que las otras personas, permití que las próximas generaciones sirvan a Dios, aunque parezca diferente a tu estilo. Y acá subraya en negro en el material: no confundas formas con fondo. Repito, es muy posible que la otra gente con la que vos trabajes hoy haga las cosas distintas
de la manera que vos la llevas adelante. Lo importante es, en todo caso, tratar de interpretar cuál es el fondo, cuál es la motivación de cada una de las tareas que los aprendices, que los discípulos están desarrollando, si en todo esto glorifican a Dios, si en todo esto sigue siendo constructivo, si todo esto colabora con el aprendizaje de la palabra de Dios, si hay otros jóvenes que se están enganchando y que están conociendo a Dios a través de las formas en las que otros hacen las cosas, pues bien, podés permitirles que se sigan desarrollando y no necesariamente tenemos que esperar o tratar de ver que todos repitan nuestro modelo necesariamente. ¿Sí? Hay algunas preguntas que también lo van a ver en el material y sería bueno que ustedes se tomen el tiempo de hacerlo, de responderlo. Y es, de acuerdo a lo expuesto, de acuerdo a lo dado en la clase, se hacen 3 preguntas. ¿Qué es lo que los mentores comparten con sus aprendices? En otras palabras, ¿qué es lo que el mentor hace con su aprendiz? La segunda pregunta es, ¿cuáles son algunos de los principales estilos o tipos de mentores? Y tercero, ¿de qué manera los ejemplos de mentores bíblicos parecen encajar en nuestra cultura latinoamericana? Yo no les pasé todos los ejemplos durante esta clase, lo que sí es lo importante de participar de esta clase offline es tener el material y poder irlo estudiando en la medida que escuchan la clase y ven el video. ¿Sí? Bueno, muchachos, esto es la primera clase de este módulo, Liderazgo y Gestión de Organizaciones Juveniles. Luego le vamos a estar pasando el segundo video, que será Liderazgo Situacional, que también está muy vinculado y muy relacionado con esta primera clase. Espero que sea útil para todos ustedes, que puedan tratar de interpretar y sacar sus propias conclusiones, sobre todo con el soporte no solo audiovisual, sino también con el material que ustedes van a tener para leer y para estudiar. ¿Sí? Así que hasta la próxima. Seguimos compartiendo estos videos, así van a ser por lo menos estos 2 módulos que vamos a estar compartiendo con ustedes. Hasta la próxima, muchachos. Que Dios los bendiga.